va acompañado con lo que eso significa. Así que les pido un poquitito de su paciencia. Quiero articular bien las ideas y quiero principalmente, hermanos, exponer lo que la palabra ya está diciendo, que es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que vamos a orar para comenzar. Cierren sus ojos. Padre Santo, Señor, quiero pedirte, Padre Santo, que puedas controlar, Señor, este momento. Padre, que puedas controlar mi mente y mi corazón, Señor, mis nervios, Señor, la ansiedad. Que me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra, Señor. Quita, Padre, de mí mis ideas. Quita, Padre, de mí mi opinión, Señor, sino que tu palabra pueda presentarse hoy y ella pueda traer luz a esta iglesia, Señor. Que ella pueda hacer, Dios, que esta iglesia crezca para tu gloria, Señor. Que a través de ella, Señor, tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor. Padre, te suplico, como decía un predicador, que me hagas invisible, Señor, ante mis hermanos y que seas tú hablándonos, Señor, a todos, Señor, a los niños, a los padres, a los solteros, a toda tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Les pido, hermano, que abran sus Biblias en Apocalipsis. Vamos a continuar, como decía nuestro hermano Pablo, con la serie de predicaciones acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Nuevo año, nueva iglesia, nuevo predicador. Así que continuamos entonces con la serie y hoy vamos a, como decía Pablo, a enfocarnos en la iglesia de Esmirna. Luego de haber sido enriquecidos con las grandes exposiciones de nuestro hermano Pablo, hoy es mi humilde turno, hermanos, de poder presentar lo que el Señor dice a esta iglesia. Y creo, antes de comenzar, importante recalcar algo que ya se ha dicho. Al igual que las otras cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, las cuales iban dirigidas a destinatarios específicos, Apocalipsis es una carta, contiene cartas a las iglesias que también están redactadas, enviadas a destinatarios específicos, las distintas iglesias. Muchas gracias. Nosotros de ellas extraemos, ¿verdad?, principios y mandatos del Señor, a modo de ejemplo. Pero estas cartas y lo que ahí ocurrió, sí, efectivamente, ocurrió en esta iglesia, ocurrió con estos hermanos. Lo mismo que pasaba con Primera y Segunda de Corintios, ¿cierto?, Filipenses y las distintas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Así, hoy vamos a ver qué escribe el Señor Jesucristo a la iglesia y qué principios y mandatos nosotros podemos extraer de estos para nuestra vida. Antes de entender o de ver lo que el Señor manda a escribir y manda a exponer a esta iglesia en Esmirna, también es necesario conocer el contexto en el cual nuestros hermanos estaban situados en la ciudad de Esmirna. Y vamos a leer juntos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando empiezo a estudiar estos versículos me doy cuenta de que la iglesia de Esmirna es la única que no tiene una reprensión de parte del Señor. El Señor, si bien, como decía Pablo, presenta, ¿verdad?, una alabanza a la iglesia, que Él conoce sus obras, esta han sido buenas, conoce su tribulación, conoce su condición económica, eran pobres, el Señor no hace una reprensión a la iglesia.
estos cristianos, hermanos, en Esmirna eran realmente fieles al Señor. Y es maravilloso ver que el mismo Señor no tenga nada que reprochar a estos hermanos. Entonces lo primero que vamos a ver es el contexto en donde estaban inmersos nuestros hermanos de esta iglesia, y es la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna es la única de las ciudades que se menciona en Apocalipsis que todavía está activa, que todavía existe, y es la actual Izmir en Turquía. Esta ciudad está ubicada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Es decir, el Señor fue tan sabio, hermanos, que la persona que iba a llevar las cartas iba a pasar por Éfeso, y obligadamente el tramo más corto iba a ser también Esmirna, y así las demás iglesias. Fue fundada en el siglo XII a.C. y se dice que fue la cuna del gran poeta Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea. Se dice que ahí es una de las ciudades que por lo menos se atribuye el nacimiento de este poeta que tanto nosotros hemos llegado a conocer, siendo verdad tan antiguo y de unas tierras tan lejanas. Fue la primera ciudad, hermanos, en entregar y jurar fidelidad a Roma. Es decir, era una ciudad fiel. Cuando era solo una colonia griega o una ciudad griega, ellos desde ahí, sin que el Imperio Romano todavía tomara posesión, ellos ya habían jurado fidelidad a Roma. Incluso antes de ser parte del imperio, ellos ya habían edificado un templo a la diosa romana, o a la diosa Roma, y también al César. Ellos fueron los que empezaron a impulsar esta idea de que César era Dios, y fueron una de las primeras ciudades que lo empezó a adorar. Además de contar con templos para los típicos dioses griegos, romanos, en fin, Zeus, Apolos, Némesis, Afrodita, en fin. La ciudad en sí, hermanos, era una ciudad hermosa. Era una ciudad hermosa, hermanos. Se le conocía como la flor de Asia, o como la corona de Asia, o como Esmirna la dorada. Su belleza era tal que desde el puerto, porque era una ciudad costera, desde el puerto uno la podía mirar, y habían unas edificaciones en un cerro que se llamaba El Pago, y estas edificaciones parecían una verdadera corona que estaba coronando la ciudad. Y nos va a traer en memoria el texto cuando dice: yo te daré la corona de la vida. Pero al ver a la ciudad desde el puerto uno podía ver esta corona, que eran edificaciones preciosas que se habían construido en la ciudad. Además de la belleza de la ciudad, hermanos, recorría la ciudad un viento desde la costa hacia adentro, y este viento, hermanos, meneaba los árboles que estaban en la ciudad, que eran árboles que tenían un elemento que también va a tomar sentido, que se llama la mirra, un árbol aromático, y con la corteza, ¿verdad?, y la resina que soltaban, que era la mirra, el viento lo movía por la ciudad, y la verdad, aparte de ser bella, la ciudad siempre tenía un aroma agradable, hermanos. En relación a Esmirna, Arístides dijo que era una flor de belleza tal que ni el sol ni la tierra le han mostrado jamás a la humanidad nada igual. Por último, el nombre de la ciudad es Esmirna, viene del griego y se dice S-M-Y-R-N-A, Esmirna, y esto se puede traducir como amargo y también como mirra. ¿Y qué era la mirra? Efectivamente, la resina que salía de estos árboles, que tenía un costo bastante alto, era bastante demandada, por lógica su costo era bastante elevado, se utilizaba para embalsamar muertos, se utilizaba como perfume, se le regaló a nuestro Señor. Se dice que los tres regalos que se le dieron al Señor Jesús representan distintas cosas. El oro era por su calidad de rey, el incienso por la adoración que se le iba a rendir, las oraciones, en fin, y la mirra por el sufrimiento que él iba amargamente a padecer. Se dice que ese era el significado de cada uno de los regalos, ya que la mirra, para que efectivamente se produjera, había que molerla, y al molerla salía este aroma y salía la resina que servía para los usos que le estaba comentando. Nicodemo, al sepultar a nuestro Señor Jesucristo, utilizó mirra. Como era una ciudad costera, era también una metrópolis comercial. Era la ciudad más segura para hacer transacciones. Es decir, era una ciudad rica, hermanos. Es decir, era
corona de Asia. Era bella, olía bien y adicionalmente a eso era rica, hermano. Sus ciudadanos tenían un excelente pasar, pero un excelente pasar. Bien, por esta atracción económica, muchas personas iban al puerto a hacer negocio y se quedaban a vivir en la ciudad, y uno de estos grupos eran los judíos. Había un grupo grande de judíos viviendo en la ciudad. Ellos son los encargados que vemos en la carta a Esmirna, que se encargan, valga la redundancia, de poder generar calumnias contra los creyentes y tener esta blasfemia, ¿verdad?, de la cual hace alusión Cristo en la carta, levantando falsos testimonios hacia los creyentes y acusarlos ante las autoridades de Esmirna. Bueno, así se proporcionaba una tranquilidad económica, medioambiental, social, o sea, era el lugar ideal para vivir, hermano. Yo creo que cualquiera de nosotros nos gustaría vivir en ese lugar, un lugar que olía bien, un lugar en donde estaba todo a la mano, todo cercano, había dinero por montón, había un excelente clima, como les decía, medioambiental, social, económico. ¿Y quién no quisiera, hermanos, vivir así hoy en día? Yo creo que todos quisiéramos vivir así. Pero dentro de este contexto, entonces, hermanos, había un grupo de creyentes, un grupo de hermanos, que era la iglesia de Esmirna. Uno de estos hermanos era Policarpo, no sé si lo han escuchado. Policarpo era el anciano de la iglesia de Esmirna, fue mártir, ¿cierto?, en el año 155 después de Cristo. Se le dio la oportunidad de ser librado de la muerte. Lo único que debía declarar era que César es el Señor y debía renegar el nombre de Cristo, o negar el nombre de Cristo, pero él dijo: he servido a mi Señor por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó? Por esta respuesta, Policarpo fue llevado a la hoguera, siendo los judíos, hermanos, los primeros, se dice de acuerdo a la tradición, que fueron los primeros en acarrear madera para que Policarpo fuera quemado. Y importante, era adicionalmente a esto día sábado, es decir, sin importar violentar lo que ellos guardaban tan sagradamente, que era el sábado, fueron y llevaron madera para quemar, según ellos, al hereje, sin darse cuenta que estaban quemando a un santo del Señor. En esta carta, entonces, hermanos, podemos ver cosas, y vamos a ver cosas maravillosas. No encontramos, como le decía en ella, reprensión. Y uno trata, por la lógica de las cartas, en donde está, ¿verdad?, la alabanza, la reprensión y la promesa, trataba de ver, pero la verdad aquí no hay una reprensión a la iglesia. Es una carta mayormente de consuelo y de esperanza. Hay ciertas órdenes que el Señor da, pero mayormente de promesas, de consuelo y de esperanza. Y creo, hermanos, que el Señor quiere que la leamos tal cual está expuesta, que como gracia soberana seamos consolados, que limpiemos un poco la cruz de Cristo al Señor, que es nuestra esperanza, que confiemos en Él, y que así podamos vivir las pruebas que estamos viviendo como iglesia y también en lo particular. La iglesia en Esmirna no sabemos quién la fundó. Probablemente se dice que fue Pablo al visitar Éfeso, por la distancia. También se dice que pudieron haber sido judíos, que después de la predicación de Pedro en Pentecostés fueron de vuelta, ¿verdad?, a sus ciudades, una de ellas Esmirna, y llevaron el mensaje del Evangelio, fundando así la iglesia. Sin embargo, no hay nada concreto, no hay nada cierto. Lo que sí sabemos es que en esa ciudad había un grupo de hermanos, 200, 300, 100, 50, 10, no lo sabemos, pero independiente del número, la palabra los llama iglesia, es decir, cuerpo de Cristo. Ellos estaban ahí reunidos bajo el nombre de nuestro Señor. Bien, recordamos entonces, hermanos, las palabras también de Pablo en 2 de Timoteo, cuando él dice: y también los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y estas palabras van a tomar mayor sentido cuando avancemos un poco en la carta, porque si algo estaban viviendo nuestros hermanos en Esmirna era persecución.
Todas las iglesias, lo dijo una vez el hermano Pablo, eran iglesias perseguidas, pero el énfasis de la persecución que se vivió en Esmirna fue mayor. Vamos a tomar del texto, hermanos, vamos a tomar 4 puntos. El primero es las credenciales del autor de la carta. El segundo, el conocimiento que tenía el autor de la carta. El tercero es el aliento del autor hacia los creyentes. Y el cuarto, el consuelo en recompensas eternas. Sabemos, ¿cierto?, que el autor de la carta es Jesucristo, ¿cierto? Así como de las otras cartas, sabemos que Él es el autor. Va dirigida al anciano de la iglesia. Algunos dicen que cuando se habla de anciano también se habla de grupos de líderes de la iglesia. Y me llamó la atención, no como algo particular, sino que también algo general. Pero lo que sí está claro es que va dirigida al anciano de la iglesia el liderazgo para que la presente a la congregación. Y es importante, en base a esto, mencionar que el Señor le da importancia al liderazgo para que cumplan su función de tomar los misterios de Dios y exponerlos a la iglesia. Es decir, no es algo tan general, sino que el Señor le da valor al orden que Él instituyó en la misma congregación. Algunos comentaristas, hermanos, han concluido arriesgadamente que Policarpo era efectivamente el destinatario de esta carta. Y que él con su vida selló lo que recibió de la carta y con su vida lo selló, y eso fue de testimonio para la iglesia de Esmirna y las demás congregaciones. Pero no podemos ser tan tajantes y decirlo así, ya no podemos aceptarlo de manera tajante, pero es bastante relevante la vida de Policarpo, cómo él murió y cómo él vivía el cristianismo. Y vamos a avanzar entonces. Hoy vamos a ver las credenciales del autor, es decir, las credenciales de Cristo. Dice el versículo 8: y el ángel de la iglesia en Esmirna escribe: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Punto número 1. El Señor quita el miedo de su pueblo. La credencial única de ser el primero y el último, de haber muerto y luego haber vuelto a la vida, es solo de Jesús, ¿cierto? En esta ocasión es la mejor forma con la cual el Señor se le podía presentar a la iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida y una iglesia discriminada, una iglesia blasfemada, una iglesia pisoteada por la ciudad completa. Él se podía presentar de muchas formas, pero Él elige presentarse como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús es el Señor. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Recordemos y leamos, hermano, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice: cuando le vi, hablando Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿por qué es la mejor forma en la que el Señor se puede presentar a la iglesia de Esmirna? Es porque Él de esta manera quita el miedo ante la persecución y ante la prueba, diciendo: tranquilo, yo he vencido la muerte. Yo soy el primero y el último. Yo tengo el control de todas las cosas. Yo doy la vida y yo quito la vida. Los hermanos de esta ciudad estaban siendo, como les decía, perseguidos fuertemente. Estaban solos, probablemente sin familia, probablemente habían perdido a sus hijos, a sus esposas, y iban sí o sí, por lo que leemos, ¿verdad?, a padecer muerte, persecución. Pero el Señor les dice: tranquilos, yo les voy a hablar. ¿Y quién soy yo? El primero y el último. Soy superior a su ciudad, soy superior a las riquezas que hay en ella, soy superior a César. Yo también he vivido lo que ustedes están viviendo, yo también he muerto de la forma que ustedes van a morir, pero ahora estoy nuevamente vivo
Y yo, con esa esperanza y con esa confianza que ustedes deben tener, les va a dar efectivamente un mensaje. Y este mensaje, bueno, lo vemos también en el segundo punto, la importancia de las credenciales del autor. Como les decía, él es Cristo y es Dios mismo hablando a la iglesia de Esmirna. En Éxodo 3:14, el Señor se presenta, ¿verdad? No sé si se recuerdan a Moisés como él, yo soy, ¿cierto? Yo soy, es decir, yo no tengo pasado, ni presente, ni futuro, yo estoy por encima del tiempo, controlando todas las cosas. Ese soy yo. Y es bastante maravilloso ver que Cristo se presenta de la misma manera. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Él está por encima del tiempo, por encima de todo gobierno humano. Dice en Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, en Isaías y en el mensaje a Esmirna vemos efectivamente el mismo mensaje. Es decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el soberano, Jesucristo es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Esto se transforma, hermanos, en un vaso de agua para el desierto en el cual estaban los hermanos en Esmirna. Se transforma en una tranquilidad para ellos de decir, wow, el Señor está con nosotros. Ellos estaban, imaginémonos la situación, sufriendo persecución, y llega esta carta, y al leerla, ellos se dan cuenta de que Dios mismo les está escribiendo directamente a ellos. Bueno, y también es una advertencia para los incrédulos, pues se les declara quién es el que gobierna. Es decir, es una advertencia también para quienes perseguían a la iglesia, porque aquí Él está diciendo, yo soy el que gobierno. No ustedes. Yo soy el que está guardando a mi iglesia, y el daño que ustedes le están haciendo, yo lo estoy viendo. Y yo soy el último. Cuando todos mis enemigos estén debajo de mis pies, yo voy a estar de pie. Entonces también es una advertencia para los incrédulos. Barclay dice, en el Antiguo Testamento ese era un título que se aplicaba exclusivamente a Dios. Yo soy el primero y yo soy el último, como veíamos recién en Isaías. Este título tiene dos aspectos. Para el cristiano es una promesa estupenda, como estábamos hablando, porque venga lo que venga, desde el primer día de la vida hasta el último, el Cristo resucitado está con nosotros. Así pues, ¿de quién o de qué hemos de tener miedo, hermanos? Pero para los paganos de Esmirna era una advertencia. Amaban su ciudad, a la que la llamaban la primera de Asia, y todos y cada uno de ellos se esforzaban por ser mejores que sus vecinos. El Cristo resucitado entonces dijo, yo soy el primero y el último. Aquí está la muerte del orgullo humano. Al lado de la gloria de Cristo, todos los títulos humanos son hueros y todas las pretensiones humanas ridículas. Cuando el emperador romano Juliano, el apóstata, fracasó en su intento de acabar con el cristianismo y restaurar los viejos dioses del paganismo, y cuando llegó a la muerte en el intento dijo, el desplazar a Cristo del lugar supremo no era para mí. Cristo es el que fue muerto y está vivo otra vez. Yo soy el que soy. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Yo estuve muerto y hoy vivo, y yo estoy con ustedes. Para nosotros, hermanos, así como para los hermanos en Esmirna, esto es un consuelo. Leamos Romanos 8. Y debe ser un consuelo, hermano. Romanos 8, desde el versículo 34 hasta el versículo 39, dice, desde el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Hermanos, esta es una verdad que estaban comenzando a vivir o refrescando con la carta que les había llegado a nuestros hermanos de Esmirna. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie, hermanos. Ni la vida ni la muerte. El Señor tenía en su control dar vida o dar muerte, pero ni siquiera eso los podía separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Él es el primero y Él es el último. Y en sus manos estamos escondidos. Es por eso que en la prueba debemos tener tranquilidad, debemos confiar en nuestro Señor. Tercero, la victoria de Dios para su pueblo, la credencial de ser el primero y el último, nos demuestra también que en Dios hay victoria y como pueblo podemos disfrutar de esa victoria. Dice el Salmo 46, si me acompañan, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. También el Salmo 23, que lo debemos recordar: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Eso. ¿Por qué, hermanos? Amén, hermanos. El Salmo 18, ¿se recuerdan? Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, el escudo y la roca de mi salvación, mi alto refugio. Es decir, los cristianos, hermanos de Esmirna, al igual que nosotros, al entender quién es Cristo, quién es Jesucristo, hermanos, deberíamos estar tranquilos, confiados y seguros, ya que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, se nos ha revelado, hermanos, y Él está asegurando una victoria en nuestra vida. Él, a pesar de la prueba que estemos viviendo, hermanos, Él está asegurando que vamos a tener victoria en esa prueba. El Cristo había llevado una vida perfecta, muriendo como el peor de los delincuentes, y esto nos muestra también que Cristo vivió la muerte en total agonía, en total soledad, y lo que vivieran los cristianos en Esmirna, comparado a lo que había vivido el Señor, nunca iba a ser igual. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor estuvo realmente solo. En cambio, a los cristianos de Esmirna, y a ti y a mí, hermanos, nos podemos complacer en la promesa de que el Señor jamás, nunca nos va a abandonar. Incluso en la prueba más difícil o en la oscuridad más densa, nuestro Señor, el primero y el último, va a estar con nosotros. Ver a Jesús así, hermano, como el primero y el último, el que estuvo muerto y también que vivió, es ver a un Dios santo que se humilló y vino a ser un hombre muriendo por nuestra maldad. Él estuvo, dice, muerto y vivió. Esto es una alusión directa al Evangelio. Yo soy el que di mi vida por ustedes y yo soy el que me identifiqué con ustedes, sufriendo también sus dolores. Pero yo viví, es decir, superé la muerte. Quienes mueren en Cristo, hermanos, vivirán también la gloria de Cristo. Quienes mueren en Cristo vivirán en la gloria de Cristo. Y la muerte es solo una etapa, o podríamos definirlo como solo una puerta
por la cual vamos a entrar, quienes mueren en Cristo, a la gloria con nuestro Señor. O sea, ¿por qué tener temor a la muerte? No teman, les dice también el Señor a los cristianos en Esmirna, no teman, yo estoy con ustedes. El principio de la prueba que se está viviendo por causa de Cristo, o que tú estás viviendo, hermano, por causa de Cristo, sea cual sea esta prueba, pero por causa de Cristo, sea cual sea esta prueba, el Señor está contigo, hermanos. Y algo que quizás muchas veces escuchamos en muchas predicaciones, pero el Señor está efectivamente con sus hijos. Él es nuestra paz y es nuestro refugio y debe ser nuestra seguridad y también debe ser nuestra esperanza. Cuando Policarpo fue entregado y lo iban a sacrificar, y yo estuve leyendo su biografía, me llamó la atención cómo él reaccionaba ante sus perseguidores. Y es interesante mencionar que el mismo Policarpo, cuando lo vinieron a buscar, entendiendo quién era Cristo y qué había hecho Cristo por él, y la tranquilidad y esperanza que él tenía, cuando lo vinieron a buscar, dice la historia, la tradición, que él se apresuró, recibió a los soldados, los hizo pasar a su casa, los invitó a comer, los invitó a beber y le dijo, por favor, déjenme orar una hora. Se sentaron, comieron, se fue a orar, volvió, se lo llevaron. Tranquilidad absoluta, seguridad en el Señor. Entender, hermanos, que la prueba que estaba viviendo era por el Señor. Dice también la tradición que cuando ya quien iba a sacrificar la vida de Policarpo, le dice, reniega del Señor y acepta al César como tu Señor, y lo amenaza con fuego. Policarpo hace algo que me pareció bastante raro, de repente como confrontacional también. Pero él dice lo siguiente: me amenazas con fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga. Bien se ve que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos. Pero en fin, ¿a qué tardas? Trae lo que quieras. O sea, yo quiero morir por mi Señor. Yo sé que si muero iré a estar con mi Señor, pero hay un fuego que nunca se acaba. Hay un fuego que nunca se acaba y del cual me estoy apartando al momento en que reconozco solo a mi Señor Jesucristo como mi Dios. Entonces, a mí me parecía extraño que él tuviera esa tranquilidad, que él tuviera esa disposición y que fuera incluso amable con sus perseguidores o con quienes lo capturaron. Pero cuando uno entiende lo que la carta dice y uno entiende que el creyente está encerrado en las manos del Señor, la tranquilidad incluso en medio de la prueba, hermano, siempre va a primar. La esperanza en medio de la prueba siempre va a primar. Y el consuelo en medio de la prueba siempre va a primar, hermanos. Por último, no debemos temer. Si Dios es con nosotros, como decíamos, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha dado la prueba, debemos vivirla con gozo, sabiendo que en medio de ella estamos siendo purificados. Por último, el título de Cristo, el primero y el último, nos da entonces, para terminar, fuerza en nuestro andar. Nos motiva a seguir y a vivir confiados y nos da la tranquilidad de saber que Dios es el soberano Señor, que es nuestro Padre y que Él nos cuida, hermanos. Y el título de Cristo también, diciendo yo soy el que vencí la muerte, estuvo muerto, pero volví a vivir, nos muestra que Jesús es cercano. Él se identifica con su pueblo. Él vivió el dolor, el desprecio y salió victorioso. Aferrados a Él, hermanos, saldremos victoriosos y purificados de la prueba. Y si Dios es con nosotros, repito, ¿quién contra nosotros? Para terminar, hermanos,
quiero que vayamos a el libro de Mateo, capítulo 10. Y de todo lo que hemos visto podemos también aprender dos cosas. La primera es que todo esto nos debe llevar a confiar en el Señor, a pesar de todo, y a dar gracias porque Dios es nuestro Señor. Él tiene el control de cada una de nuestras pruebas. Sabe de nuestras lágrimas, sabe de nuestras carencias, sabe de nuestra soledad, sabe, hermanos, cada detalle de lo que nosotros estamos viviendo. Pero también hay una demanda. Hay una demanda. Y esta la podemos encontrar acá en Mateo capítulo 10, desde el versículo 26 hasta el versículo 33. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? Tenemos a la iglesia de Esmirna sufriendo la prueba, sufriendo aflicción, sufriendo dolor, pero confesando al Señor delante de quien sea, hermanos, incluso del fuego abrasador que abrazó a Policarpo. ¿Y qué tenemos en nosotros, hermanos? Tenemos quizá una vida más tranquila. Quizás las pruebas nuestras no se comparan a las pruebas de la iglesia del primer siglo, pero a pesar de eso tenemos la demanda del Señor de confesarlo delante de los hombres, de vivir una vida confiada en Él, porque dice la palabra: temamos al que puede quitar nuestra herencia en el cielo antes del que puede destruir nuestro cuerpo. Esto es a modo de introducción, hermanos, lo que es Esmirna. Quería tomar solamente el título de quien escribe la carta, a modo de introducción, contextualizar bien cuál era el lugar en donde estaban situados nuestros hermanos, para que ya la semana siguiente podamos adentrarnos y leamos, ¿verdad?, los versículos que siguen. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque siendo hijos tuyos, en ella encontramos consuelo, Señor. Padre, en ella encontramos esperanza, Señor. A pesar del lugar en donde estemos, de la situación que estemos viviendo por causa de tu nombre, Señor, en tu palabra, Señor, y confiados en Cristo Jesús, podemos tener verdadera paz, Señor. Padre, que esta carta, Dios, dirigida a la iglesia, a nuestros hermanos en Esmirna, Señor, pueda tomar relevancia en nuestra vida, Señor. Pueda ayudarnos a vivir, Señor, confesándote delante de los hombres, Señor, viviendo un cristianismo real, Señor, teniendo temor de quien se debe tener temor, Señor, que eres tú. Padre Santo, haz, Señor, que tu palabra pueda obrar en cada uno de nosotros, Señor, y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.